La mucha palabra, prudencia, ¿no? sí, a Nancy Arellano, que es politóloga y fundadora de Bene Activa. ¿Qué es exactamente Bene Activa, Nancy? Y luego apelo a tu experiencia como politóloga. Bueno, es una organización fundada por mujeres migrantes profesionales, desde un perfil técnico para buscar apoyar la integración de la migración en sus países de acogida. Tú eres venezolana. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes en nuestro país? 10 años. 10 años ya. Voy O sea, para 10 años. Caramba, ya Sí. de corazón peruano Cuando también. no había, claro, por supuesto, cuando no había tema con la migración venezolana, sino por el contrario, siempre uno buscaba, ¿no? Justamente seguir adelante con fortalecer las relaciones más bien de hermandad históricas con el Perú, y el tema migratorio no era un tema. Claro, apelando a tu experiencia como politóloga, en la mañana escuchaba a alguien decir, a ver, no todos quieren regresar. Lo que ha sucedido es que ante el endurecimiento de las circunstancias en Chile han tenido que salir, ¿no? ¿Tú crees que quieren todos volver? Es decir, ¿y qué les espera en Venezuela? ¿Tú retornarías a Venezuela? ¿Cuál es tu lectura de lo que puede ocurrir? Mira, como me pediste que lo hablara Sí. desde el perfil técnico, Ok. No lo podemos llevar al tema personal, ¿no? Ok, lo dejamos ahí. Pero básicamente creo que hay un grupo mixto Ajá. en este momento en la región. Hay personas que se encuentran sin documentación, como ya sabemos. La cédula de identidad es un documento que no se emite fuera del territorio, y allí yo creo que hay una responsabilidad de los estados. No hablemos de gobiernos, porque los gobiernos pasan, pero los estados son los que se En comprometen. la medida en que no han permitido, por ejemplo, que se instalen consulados o qué sé yo. No, para no, no, otorgar es que hay documentos. consulado, hay una Sí. irresponsabilidad por parte de Venezuela de no Ajá. emitir documentos, uno, y dos, de no prever las medidas necesarias para generar una movilidad ordenada, visible, por pasos seguros, sabiendo que más del 50% de la migración se movió incluso por puntos de control migratorio. En el Perú, en aquella época, el 43 o 47% ingresó por punto de control migratorio solo con cédula de identidad, porque estaban vigentes, no fue un tema de PPK, sino que estaban vigentes los acuerdos de Mercosur, así como los peruanos y como los colombianos Que podíamos pueden ingresar a moverse los con países DNI. solamente con Exacto. el DNI. Igualmente pasó Sí, con los requeríamos venezolanos, y hubo un movimiento migratorio con este documento. Entonces, claro, la situación de indocumentación de muchos venezolanos está amarrada a la imposibilidad de obtener documentos. Entonces tenemos unos flujos migratorios de retorno también para la obtención de documentos. Pero es gente que se quiere quedar en Venezuela o que No piensa hacer el necesariamente. trámite No y nuevamente Hay ingresar. reemigración, correcto. Ajá. Y hay gente que se Interesante. queda, también es cierto, porque hay una dolarización de facto en el país, que también está ocurriendo, y hay un chorreo, porque, bueno, hay en este momento cosas muy absurdas. O sea, ha habido una mejora, entre comillas, económica para un grupo, una gran brecha, nunca antes vista, entre un pequeño grupo que tiene mucho dinero, y hemos visto reactivación de conciertos, hemos visto temas de concesionarios de Ferrari, de Maserati, tiendas de alto costo. Que uno podría decir es ¿Qué es absolutamente eso? contradictorio con el Correcto. discurso del Pero eso ha socialismo del generado siglo a su XXI, vez ¿no? un chorreo, insisto, porque ahora muchos de estos señores son los dueños de los medios de producción. Ojo. Correcto. Entonces, ahí hay, insisto, un tema complejo, como lo que está ocurriendo en el resto de la región. O sea, por ejemplo, la crisis económica de Bolivia va a impactar o no en los flujos migratorios bolivianos. Por ejemplo, la crisis económica y de seguridad en Ecuador va a impactar o no en los flujos migratorios de la región. Por ejemplo, o sea, el tema del flujo migratorio, o lo empezamos a asumir como una gobernanza migratoria regional, como un tema de seguridad hemisférica, como un tema de seguridad multidimensional, o vamos a tener muchos problemas agudizándose en toda la región y para todos. Hoy es Venezuela, mañana podría ser Colombia, de pronto. Gustavo Petro, el día de hoy, emulando lo que en algún momento hizo Castillo, ha dicho que como el Congreso no quiere apoyarle una serie de reformas, pues entonces habrá que acudir a la calle. Eso es lo que ha dicho Petro. Entonces, y aquí también, valgan verdades, muchas personas con temor justificado ante lo que venía diciendo Castillo durante la campaña, no descartaron la posibilidad de irse del país. En otros momentos de nuestra historia, los peruanos también hemos ido y a Venezuela.
recuerdo precisamente Y a Chile. Y chilenos también, a Así es. España y a Venezuela. Y a... Correcto. Andrés, en materia de seguridad, ¿cómo debería manejarse este tema una vez superada la crisis humanitaria que tenemos en la frontera ahora? Bueno, antes que nada, recordar que Venezuela tiene en este momento una situación muy terrible con el tema de Tarek El Aissami y de todas las pugnas internas del Partido Socialista Unificado de Venezuela. El exministro del Interior, Néstor Reverol, es una facción, realmente Vladimir Padrino, el todopoderoso ministro de Defensa, otra. Has mencionado a otros personajes, efectivamente, Diosdado Cabello, etcétera. Entonces hay una situación muy, muy compleja, efectivamente, una bonanza económica que ha abierto las brechas, pero en todo caso... Bueno, bonanza no, tampoco. Ojo. Bueno, una bonanza, un crecimiento, digamos, frente a cómo estaba el tema, con una estabilización. Pero termino con el tema. En el caso peruano, cuando hubo la famosa encuesta del 2022 en relación a la percepción que hay de los venezolanos que están en el Perú en cualquier condición migratoria, del muestreo, el 75% de ese grueso, el 75% no quiere volver a Venezuela. Claro, de los venezolanos acá. Sí, correcto. Sea cualquiera su condición migratoria, cualquiera. Sea se esté en una condición, digamos, legal o ilegal. Con trabajo o sin trabajo. Lo que sea, pero el 75% no quiere volver. Y esa es la realidad, porque sabe perfectamente que además en Venezuela hay un régimen persecutorio y a una estructura del aparato público apoyada por los cubanos, de un estado represivo policial, y se sabe perfectamente que mucha de esa gente va a sufrir las consecuencias de la persecución del régimen de Maduro. La respuesta en el Perú ha ido cambiando con relación a la presencia de venezolanos. En un primer momento uno podía escuchar quejas, por ejemplo, con relación a nos están quitando el trabajo, vienen más capacitados, vienen profesionales, hay ingenieros haciendo taxi en Perú, ¿no? Entonces, y están dispuestos a cobrar menos que un peruano. Este discurso fue mutando. Hoy lo que más preocupa es el tema de la inseguridad. Correcto. En el balance, quería preguntarte, Nancy, ¿ha sido o es buena o mala la migración en general? Y en este caso, ¿qué balance harías tú del proceso? Las migraciones en líneas generales en el mundo tienen siempre un balance positivo. A pesar de eso, a pesar de los problemas que se suscitan. Es que en el tema de seguridad, allí hay que hilar fino, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos el tamaño de la migración venezolana y supongamos que es un departamento imaginario, es Arequipa. Entonces, cuando vemos las cifras, por ejemplo, de delincuencia, comparemos con un tamaño poblacional similar y saquemos si realmente es asimilable el gentilicio a un comportamiento o la inducción a un comportamiento. Lo que nosotros hemos podido constatar con la data de la PNP, del INEI, etcétera, es que es por debajo de la media. O sea, en realidad sumaste 1,5 millones de personas y empuja 1,5 millones en realidad las cifras hacia abajo. La ferocidad, es lo que dicen algunos. No es un tema del número de delitos, sino de la ferocidad del delito. Sí, y luego está el tema de que dicen que se desplazan a los delincuentes peruanos y se controlan las mafias, pero no hemos visto enfrentamiento de mafias, ni de bandas, realmente. Entonces, yo creo que hay unas narrativas que hay que tener mucho cuidado. El tema del Tren de Aragua y el crimen organizado transnacional es otra historia. Ahora, ojo, porque se enfrenta distinto. Valgan verdades, te soy sincera. Cada domingo en el programa de investigación del canal, que es Panorama, se denuncian cabecillas de mafias muy peligrosas. Lo del Tren de Aragua, pues. Sí, por ejemplo, entre otras, gente que maneja redes y organizaciones criminales de proxenetismo, por ejemplo, ¿no? Trata de mujeres. Y ojo, está ligado al tema del Tren de Aragua. Correcto, pero eso se publica y en realidad sí, uno dice, esto no era así, por lo menos no se percibía tanta agresividad y tanta violencia. Entonces sí hay un temor, la gente dice, pero no podemos salir porque además son delincuentes mucho más avesados, ¿no? A partir precisamente de la publicidad que como se te da. digo, hay un tema histórico en las migraciones. Quizá porque ha cambiado el tipo de persona que ha salido. Hace poco un taxista me decía, que ya tiene también un tiempo bastante largo acá en Perú, y me decía, yo estoy muy contento en Perú, me traje a la familia hace 1 año, pero estuve aquí hace ya como 6 tiene él. Y me dijo, pero imagínese que salí a caminar con mi hija, que es una jovencita, que se viste como jovencita, y el policía me preguntó si yo era el proxeneta.
y nos exigió el documento de identidad. Wow. Y yo le mostré el documento de identidad y mi hija le mostró y ella le dijo, pero es mi padre. Y yo le dije, es mi hija, ¿qué necesitamos? Prueba de ADN. Entonces él mismo me decía, yo reconozco que los que primero salimos éramos todos gente de bien, pero que los últimos, los que vinieron caminando, están malogrando la imagen del venezolano en el Perú. Claro. Bueno, También. Mabel, la verdad es que muchos de estos fenómenos en realidad están hiperestereotipados en las migraciones. Yo sé, a nivel hay que mundial. distinguir paja del el trigo. tema de, no, incluso el tema de migrantes de primera generación, de segunda generación, o migrantes de una ola a otra ola, que se detestan entre ellos y hay conflicto intracomunitario. Ha pasado en Europa, ha pasado en Estados Unidos. Y yo creo que aquí, insisto, si nos remitimos tanto a los fenómenos estereotipados como nos remitimos a las estadísticas, vamos a encontrar, insisto, un balance que está más inclinado a lo positivo. Si vemos el absoluto, insisto, eso no quiere decir que haya una licencia, permiso o conformidad respecto de la delincuencia. La delincuencia hay que combatirla, de donde venga, como venga, hay que tener todo el peso de la ley. Nadie puede sentirse eximido o exento porque está en una determinada condición. Ni siquiera un solicitante de refugio, ni siquiera un refugiado tiene protección respecto a este tema. De acuerdo. Andrés, ¿tenías algo que acotar? Sí, acotar que, por ejemplo, lo que ha sucedido es que hay ciertas cosas, pues, que con esta migración, no solamente efectivamente el tema del Tren de Aragua, del crimen organizado, pero en el caso, claro que es otra cosa, pero en el caso chileno lo que sensibilizó mucho el endurecimiento fue esta cuestión, entre comillas, novedosa, de que ciudadanos venezolanos habían asesinado a carabineros. Sí, Y hasta habían 3 varios casos. casos. Entonces, No, ¿qué pero pasa? venezolano ligado uno. Sí, uno, pero igual, lamentablemente por esos estereotipos era algo relativamente nuevo. Algunas tasas referidas a la delincuencia se han disparado producto, obviamente, de que han sido capturados en Chile algunos migrantes venezolanos, obviamente la mayoría de ellos en condición irregular. Entonces, ciertos sucesos han generado esos efectos estereotipados y obviamente hoy día en Chile, digamos, se mezcló con todo porque la militarización de la frontera chilena para contener esto está desde febrero, mucho antes que nosotros, ¿no? Y hoy día inclusive se habló hasta de que las Fuerzas Armadas chilenas, por el tema de una ley de activos críticos nacionales, van a ser, entre comillas, policializadas y asumir funciones policiales en la frontera, sobre una militarización. Entonces, claro, estas pequeñas cosas van sumando y bueno, tenemos un problema general que es muy vistoso, pero hay que desbrozarlo con mucha finura. Tengo una propuesta para ambos para ir cerrando antes de que el tiempo nos gane. A ver, acá tengo una información sobre el famoso Tren de Aragua. Dice, ¿cómo funciona la banda criminal venezolana que se ha expandido por América Latina? Lo relevante del artículo que se publicó en el diario La República es en los países donde se ha registrado presencia de este Tren de Aragua, ¿correcto? Colombia, Chile, Perú, Brasil. La pregunta es, y viene, por supuesto, a propósito, los temas de seguridad, por ejemplo, el tratamiento a la delincuencia, ¿también debería ser manejado a nivel regional? Claro. Bueno, por supuesto que sí, absolutamente. obviamente. Si no generas autopistas. Sí. O sea, el tema que si la migración no se modera, la migración existe. Y tienes dos opciones, como dijo Merkel en su momento cuando se estaba hablando en Marrakech de la migración, el Pacto Correcto. Mundial por una Migración Así Segura, es. Ordenada y Regular. Que la gente piensa que es un tema únicamente humanitario. Y la verdad es que no, es un tema de seguridad estratégica. Porque si tú no generas pasos seguros, si el Estado no recobra el control de la movilidad humana, generando pasos seguros, generando plena identificación de las personas, lo que hace es fortalecer las soluciones de los traficantes de migrantes, de los tratantes, del crimen organizado transnacional que sigue operando, se profesionaliza, aplica más tecnología, cobran por alcabalas y generan códigos que se verifican de cobro por todas las rutas, hasta el norte, hasta el sur. O sea, hay unos niveles, insisto, de agilidad que tienen, ligados además, insisto, a la trata con fines de explotación sexual, con fines de explotación laboral, ligados a los temas de narcotráfico, del corredor de la droga. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces las medidas efectistas de yo voy a poner coto a esto, lo que hacen es fortalecer estos grupos paraestatales. De acuerdo, comentarios finales, por favor, Sí, Andrés. simplemente decir que con relación al crimen organizado, efectivamente, es un tema complejo, pero con relación al Tren de Aragua, por ejemplo, no es el único. No. Aquí también hay cárteles de la droga que de una manera indirecta, cárteles mexicanos, por ejemplo, ¿no? Es decir, el tema es mucho más complejo de lo que aparenta ser. Lo que pasa es que ciertas formas delictivas más elaboradas,
¿no?, que tienen que ver con el crimen internacional se han disparado más, sobre todo en el Perú y en Chile. Y entonces, claro, eso genera un desafío para la respuesta estatal de seguridad. De acuerdo, yo les agradezco muchísimo a ambos que hayan estado con nosotros porque vamos entendiendo, pero lo más interesante de haberlos tenido, les agradezco eso, es haber propuesto, ¿no?, analizado a profundidad el tema y haber hecho propuestas. Y una cosa última que te diría es, Proceso de Quito es una instancia de coordinación regional habilitada hace ya varios años para el tema. El R4B es la plataforma interagencial de Naciones Unidas de Response for Venezuela, que también está habilitada hace mucho tiempo. La Mesa Intersectorial de Gestión Migratoria del Estado peruano está habilitada también hace mucho tiempo. Recientemente se firmó la Declaración de Los Ángeles. Y Proceso de Quito, la presidencia pro tempore la tiene Chile, además. Correcto. Entonces, hay una serie de instancias y mecanismos de coordinación que tienen que ser tomados en serio y que tienen que tener medidas sensatas, más no allá solo de para la discursos. foto, ¿no? Exacto, pasemos del discurso a la acción. Gracias a nuestros invitados, ha sido un placer contar con ustedes esta noche. Y bueno,